caracterizado por guerras y conflictos desde épocas inmemoriales. El hombre ha estado en lucha con otros hombres, pueblos contra otros pueblos, naciones contra otras naciones. La historia registra batallas famosas como la de Carquemis, en la que Nabucodonosor derrotó a los egipcios por el año 608 al 609 antes de Cristo. También hubo guerras contra otras naciones, otros pueblos. Bien conocido para los que han leído historia son las conquistas de Alejandro el Magno, cómo venció a Darío en la batalla de Ecbatana. También se habla de los romanos que destruyeron Cartago, y en épocas modernas se conoce bien la batalla de Waterloo, donde Napoleón fue derrotado. También en la Segunda Guerra Mundial se conoce la batalla de Londres. Esta fue una batalla aérea. Los aviones de Hitler, el emperador, dictador alemán, quiso conquistar las islas británicas, pero los británicos lucharon heroicamente y sus pilotos lograron ahuyentar a los pilotos alemanes. Así ha sido la historia de la humanidad. Conflictos, guerras, batallas, luchas, amenazas, y hasta el día de hoy muchas naciones se apertrechan, se arman por miedo de ser atacadas por otras naciones. Y esto continuará hasta que Dios le ponga fin a las guerras. Lo dice la Biblia, que Dios lo va a hacer. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero comentar con vosotros el Salmo 68, solo la mitad, la primera parte de este Salmo, versículos del 1 al 18 o quizá hasta el 19. Este es un salmo que habla de batalla, habla de la batalla de Dios, la intervención divina en los asuntos de la humanidad. Querido escuchante, para aquel que tiene su fe en Dios, puede confiar plenamente en que un día Dios va a destruir, Dios va a aplastar a todos sus enemigos. Dios va a destruir el mal. El mal ya no podrá triunfar. Dios lo acabará, Dios lo destruirá. El mal tendrá su fin. Dios traerá el fin del mal y lo hará de una manera personal. Dios mismo intervendrá en los asuntos de la historia humana,
porque Él va a traer su reino a esta tierra. El reino de Dios se caracteriza por paz, por justicia y por santidad. Esto lo he dicho muchas veces a través de estos breves devocionales. El Salmo 68 dice al músico principal, Salmo de David. El versículo 1 dice en la Biblia que usamos generalmente, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Quizá una mejor lectura es, se levanta Dios, son esparcidos sus enemigos. Cuando Dios se levanta es para actuar. Dios está en su trono de gloria. No solo contempla, no solo observa lo que está ocurriendo en el mundo. Dios no es un espectador silencioso. Él no está en su trono solo observando lo que ocurre en la historia del hombre. Dios está activo. Querido escuchante, querido hermano, querido amigo, todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que sucede en el mundo, está directamente relacionado con el actuar directo y soberano de Dios. Por eso el Salmo comienza, se levanta Dios, son esparcidos sus enemigos. Un día Dios actuará de manera decisiva. Quizá ese día esté cercano. Dice el resto del versículo, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Todos esos inicuos que aborrecen a Dios, todos los que blasfeman de Él, todos los que alzan su puño contra Dios, todos ellos tendrán que huir de su presencia, derrotados por el poder de la presencia de Dios. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se lanza el humo y así se desvanece en el aire, así Dios los lanzará. Como se derrite la cera delante del fuego, tal como se derrite la cera, así perecerán los impíos delante de Dios. Así serán derretidos delante de Dios. Mas los justos se alegran, se gozan delante de Dios y saltan de alegría. Una diferencia grande entre los impíos y los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que ponen su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso. Aquellos quienes por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tienen acceso en la presencia de Dios porque han puesto su fe y su confianza en Cristo. Y Cristo los ha revestido de su justicia y revestidos con la justicia de Cristo, tienen acceso en la presencia de Dios. Los justos se alegran, se gozan delante de Dios y saltan de alegría.
querido hermano, querida hermana, quizá hoy mismo tú estés pasando por un momento de tristeza, de dolor, de pena, de necesidad, de limitación. La palabra de Dios te garantiza, Dios mismo te garantiza que vendrá el día cuando todo eso pasará y te alegrarás y te gozarás y saltarás de alegría, porque Dios te dará el triunfo, la victoria. Dios te exaltará para gloria y honra de su nombre. Él hará eso con sus redimidos. Acuérdate, querido hermano, querida hermana, que en Cristo tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama con amor eterno. Versículo 4 dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, a su persona, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Eso de que Él cabalga sobre los cielos habla de su autoridad y de su soberanía. ¿Quién es ese? O Jehová es su nombre. Alegraos delante de Él. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, en medio de las dificultades y de las luchas, podemos alegrarnos delante de Él, porque Él está con nosotros. Esa es su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. No hay nadie en el mundo más vulnerable que los huérfanos y las viudas, pues Dios guarda y cuida y protege a los huérfanos y a las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Qué tremendo contraste. Los rebeldes habitan en tierra seca, mientras que aquellos que confían en Dios reciben la bendición de Dios y tendrán prosperidad. Versículo 7 dice, oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo. Fíjese qué expresión. Dios no manda al pueblo a la batalla. Dios no manda al pueblo a combatir. Él va delante. Querido hermano, querida hermana, cuando estés en batallas, en luchas, en problemas, en angustia, acuérdate que Dios va delante de su pueblo. Él no te deja solo. Cuando anduviste por el desierto, cuando el pueblo, la nación de Israel anduvo por el desierto, allí estuvo Jehová Dios, nuestro Señor, en medio de ellos, guardándolos, protegiéndoles, dándoles el maná y agua de la roca y mandándoles carne para que comieran. Dios los alimentó. Y fíjese que más, versículo 8, qué tremendo. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Esto lo dice la Escritura en el libro de Deuteronomio y en el libro del Éxodo. Deuteronomio 4 y Éxodo 19.
Abundante lluvia Dios envió. Esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta. Esa heredad estaba exhausta. Tú la reanimaste cuando estaba exhausta. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Por su bondad y por su misericordia. El Señor daba palabra, había gran multitud de los que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. La victoria, la batalla, la pelea Dios. Y él hizo huir a reyes, a ejércitos, y los venció para que no atacasen a su pueblo. Y las que se quedaban en casa repartían despojos. Las mujeres quedaban en casa. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma abiertas de plata, cubiertas de plata, mejor dicho, cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Dios lo hizo. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón, donde no nieva. Allí nevó, porque Dios está presente. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto es el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Jehová para su morada? ¿Por qué miráis con envidia? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. El monte de Sión, Dios lo ha escogido para ser su morada en medio de su pueblo. Los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová. Ese texto se cita con relación a la resurrección de Cristo. Cuando Él murió, fue sepultado, en su resurrección, Él llevó cautiva la cautividad. Él apresó, derrotó a sus enemigos y llevó cautiva la cautividad. Esa es su promesa. Querido hermano, querida hermana, nuestro Dios es un Dios de triunfo, de victoria. Él gana la batalla. No necesita ninguna otra ayuda. Pon tu confianza en Él ahora mismo, querido hermano, querida hermana, para su gloria y para su honra. Amén.